Entonces, muy buenos días a todos, chicos. Muchas gracias por la madrugada. Feliz inicio de semana. Vamos a continuar con el curso de Matemática Fundamental y la clase de hoy es la correspondiente al día febrero 01. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio de los sistemas numéricos, pero hemos hecho una parte muy grande, muy importante, que tenía que ver con números reales, ¿sí? Entonces, analizamos de los números reales, su estructura, su composición, qué tipo de álgebra se puede hacer con este conjunto, que el conjunto se podía ordenar. Hablamos de la potenciación, la exponenciación, los logaritmos, la completez de los números reales, la incompletez de los racionales, representaciones de los números. Bueno, creo que le hemos dedicado un buen tiempo a conocer este conjunto de los números reales. Hoy vamos a empezar a ampliar un poco ese universo y vamos a empezar a hablar de números complejos. Entonces, antes de empezar a hablar de números complejos, vamos a fijarnos un poquito en, digamos, vamos a partir de una reflexión que hay en los números reales. Entonces, fíjense que los números reales, como ellos tienen una representación en una recta numérica, bueno, aquí, creo que por acá tengo una representación. Entonces, los números reales es un conjunto. Entonces, yo puedo representarlo así como una bolsita. Y en esa bolsita, pues bueno, está el número 1, está el 0, que es el neutro de la operación. Hay un número que al elevarse al cuadrado el resultado es 2. Está su representación periódica, donde, por ejemplo, los racionales tienen una representación infinita periódica, como este, 0,499999. Bueno, ya todos sabemos que es que este mismo número lo puedo escribir como 1 sobre 2. Hay unos números que son positivos, otros negativos, como este -3. Tenemos potencias, por ejemplo, e a la pi. Entonces, e a la pi es un número. ¿Sí? No sé dónde está ubicado en la recta, pero por ahí está. Tenemos 3 sobre e, tenemos pi medios, tenemos menos pi a la -1. Bueno, hay una gran cantidad, digamos, de números que sabemos que están ahí. Tenemos números como este, 1 más raíz de 5 sobre 2, que es un número irracional, se conoce como el número áureo. Bueno, si alguien tiene curiosidad puede buscar en internet. Eh, pero digamos que esta representación de los números reales no es tan eficiente como la representación que uno puede hacer en una recta, que es lo que conocemos como la recta real. Entonces, todos los números se pueden ubicar sobre una línea recta, y en cada punto pues, le corresponde un único número real y cada número real le corresponde un único punto de la recta. Es decir, hay una correspondencia biunívoca entre puntos de la recta y números reales. Ahora, ¿por qué es tan importante esta representación? Bueno, porque algo muy importante de los números reales es que ellos son ordenados, ¿sí? Entonces, en estas rectas, el orden se representa muy bien. Cuando un número está a la derecha de otro, es porque él es más grande, o si un número está a la izquierda de otro, es porque es más pequeño, y si dos números son iguales, pues están ubicados sobre el mismo punto. Bueno, esta recta real, cuando uno ubica el número 0, pues a la derecha están los llamados positivos y a la izquierda están los números negativos. ¿Sí? Recuerden que básicamente el tener un conjunto de números positivos, digamos, con unas ciertas características respecto a las operaciones suma y producto, que es que la suma de números positivos pues es de nuevo un número positivo, el producto de números positivos es nuevamente un producto positivo. Eso que es, digamos, esas propiedades o esa relación del conjunto de positivos con las operaciones es lo que pues termina convirtiéndose en el orden de los números reales. Bueno, pero aquí vamos a tratar de mirar qué pasa cuando un número real es multiplicado por -1. Eso es, digamos, lo que vamos a tratar de analizar acá. Entonces, cuando yo tengo un número A y ese número A, este número que está por acá, ese número A es multiplicado por -1, entonces, bueno, si ese número es positivo, yo sé que él está a la derecha del 0. Al multiplicar por -1, ese resultado es un número negativo y entonces lo ubico a la izquierda del 0. Y la idea es como que si esta distancia es A, pues esta distancia aquí también es A, ¿sí? Entonces, A, siendo positivo, está a la derecha del 0 y menos A ahora es negativo y está ubicado a la izquierda del 0, pero a la misma distancia, ¿sí? Entonces, aquí hay una especie de simetría respecto al 0.
digamos, como la clave, ¿sí? Entonces, aquí este es, digamos, la multiplicación de menos uno por A. ¿Qué pasa si no tengo A, si no tengo otro número B? Pues igual, yo multiplico por menos uno, entonces menos uno por B da menos B, y entonces simplemente me corro hacia la derecha a B, unidades, llego a B, me corro de unidades hacia la izquierda, llego a menos B. Este numerito que está acá, bueno, perdón, supongamos que el número C está a la izquierda. Fíjense que aquí este C es negativo, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, pero yo no le veo el menos, ¿no? Simplemente C es una cantidad negativa. ¿Sí? Por ejemplo, si C es menos 3, pues ahí está el menos, ahí está negativo, ¿sí? Entonces, si C es negativo y multiplico por menos uno por C, ahora él está en la parte positiva. Pero igual, esto que está aquí es una cantidad menos C, esto que está aquí es una cantidad menos C, ¿sí? Entonces, vuelve y juega. Multiplicar por menos 1 es irme de manera simétrica de un lado al otro lado del cero. Si estoy en una cantidad positiva, multiplico por menos 1 y llego a menos A. O si estoy en una cantidad negativa, por ejemplo, aquí menos B, multiplico por menos 1 y llego a B. Eh, bueno, es este punto aquí creo que sobra. Entonces, cuando uno tiene ese, digamos, esa forma de trabajo, bueno, incluso por acá sí tengo números más lejanos, por ejemplo, por aquí está D, entonces multiplico por menos uno, lo que hago es cambiar de dirección, ¿sí? Entonces multiplico por menos uno y me voy al otro lado de donde está el cero. Bueno, pero entonces ese hecho hace que, por ejemplo, cuando yo tengo la multiplicación de menos X por menos X, fíjense que esto es igual a menos uno por X por menos uno por X, y esto es igual a menos uno por menos uno por X al cuadrado. Entonces, fíjense que si yo intento ubicar el número X al cuadrado, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que X al cuadrado es un número siempre positivo. Y menos uno por menos uno es siempre mayor o igual que cero. Es decir, cuando yo multiplico dos veces, por ejemplo, menos A, entonces me da por aquí en la parte positiva. Y si multiplico dos veces A, dos veces, entonces siempre va a dar en la parte positiva, ¿sí? Entonces, como los resultados de un número cualquiera elevado al cuadrado siempre está en la parte derecha, entonces no existe, entonces aquí tenemos unos problemas algebraicos, entonces no existe, es falso que existe un número, voy a llamarlo A, ¿sí? Un número A en los reales, tal que A al cuadrado sea, por ejemplo, menos 1. O sea, no puede existir un número que al elevarlo al cuadrado, el resultado del menos 1. ¿Por qué? Porque cualquier número elevado al cuadrado siempre va a estar en la parte derecha. Entonces, eso es un problema algebraico, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, los reales, digamos, no hay solución a ese problema en los reales. Así como, por ejemplo, eh, en los racionales no hay un número cuyo elevado al cuadrado de 2. Así que, digamos, algo que ya habíamos analizado antes, porque ese número no podía ser racional. Entonces, aquí pasa lo mismo. Dentro de los números reales, no hay un número que al elevarse al cuadrado yo obtenga el resultado de menos 1. ¿Por qué? Pues porque siempre cualquier número que esté elevado al cuadrado, que esté multiplicado consigo mismo, va a quedar aquí en la parte positiva. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Vamos a hacer algo muy similar a como hicimos con la existencia de un número cuyo cuadrado sea 2. Necesitamos ampliar nuestro universo, es decir, ampliar nuestro conjunto de números para poder encontrar un número, al menos uno, que al elevarse al cuadrado, el resultado sea menos 1. Pero entonces uno puede decir, bueno, pero ¿cómo amplío si ya toda la recta numérica se agotó? O sea, ya toda la recta numérica en cada punto de un número real
y todo número real le corresponde a un punto de la recta y ya no hay más para dónde moverme, o sea, la recta ya está llena. Muy diferente cuando estábamos hablando de los racionales, porque entonces me decía, bueno, por aquí está el 1, por aquí está el 2, por aquí está el 1 medio, y cuando uno ubicaba los números racionales sobre la recta, quedaban unos huecos, que eran los que llenábamos cuando poníamos el axioma de completitud, que aparecían los supremos, ese tipo de cosas. Entonces acá lo que uno dice es, bueno, vamos a reflexionar bien sobre lo que estábamos diciendo ahorita. Cada vez que yo multiplico por -1, eso equivale, vamos a darle una interpretación muy diferente. No vamos a decir que nos estamos moviendo de izquierda a derecha, ¿cierto? Sino que vamos a decir que estamos rotando, que estamos haciendo un giro. Entonces, cuando yo estoy ubicado en el número A y yo multiplico por -1, entonces ese giro y llego acá, sería un giro de 180 grados. Ah, si yo estoy en C y C está en la parte negativa y yo multiplico por -1, entonces llego a, digamos, a la parte positiva, ¿sí? Entonces lo mismo. Aquí hay -C unidades, aquí hay -C unidades. Pero digamos que para ir de acá a acá, no voy a decir que estoy yéndome de derecha a izquierda, sino voy a interpretarlo geométricamente como haber hecho un giro de 180 grados. Siempre los giros los estamos haciendo en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces, claro, aquí estoy en B, lo multiplico por -1, entonces llego a -B. Si estoy en D y multiplico por -1, entonces giro 180 grados y llego a -D. Entonces, uno dice, bueno, como estamos interesados en buscar un número, estamos interesados en buscar un número que multiplicado consigo mismo de -1, entonces miremos geométricamente qué está pasando. Multiplicar un número consigo mismo me genera un efecto de una rotación de 180 grados. Entonces uno podría decir, bueno, ese número podría ser que el efecto que él hace geométricamente es una rotación de 90 grados. Entonces, cuando yo multiplico por este número A, estoy generando una rotación de 90 grados y cuando vuelvo a multiplicar por él, vuelvo a generar una rotación de 90 grados. Cuando yo roto 90 grados y luego otra vez roto 90 grados, el resultado es rotar 180 grados. Entonces, esa idea como tan geométrica, tan interesante, nos va a generar un mundo nuevo, un universo nuevo. Vamos a ver cómo. Entonces, la idea es la siguiente. Si yo estoy en el número 1 y multiplicar por -1 genera una rotación de 180 grados para llegar a -1, entonces, ¿qué pasa cuando yo solamente hago una rotación de 90 grados? Fíjense que llego a este punto y este punto ya no está en la recta. O sea, básicamente lo que hemos hecho es generar, digamos, salirnos de nuestro universo que era unidimensional para empezarnos a mover de manera dos dimensional, ¿sí? Entonces, yo estoy en 1, supongamos que encontramos un número que multiplicado consigo mismo de -1. Entonces, este que está aquí se obtiene al hacer una rotación de 90 grados. Y bueno, este que está acá, pues lo mismo. Entonces, aquí generamos una rotación de 90 grados, llegamos a este punto. Aquí debería estar nuestra solución. Este sería nuestro A, ¿cierto? Y cuando vuelvo a multiplicar con ese número, hago nuevamente otra rotación de 190 grados y he llegado, digamos, a generar toda la rotación de 180 grados. Entonces, ese punto que está aquí, que va a ser especial, bueno, ya no se va a llamar A, que digamos en el mundo de las matemáticas no se llama I, A, sino que se llama el número I. Entonces, I ya no es un número real. ¿Y por qué no es un número real? Porque los números reales están acá abajo, en la recta real. Y obviamente este punto, el punto, no está sobre la recta real. Entonces, ese número I, que digamos hace alusión a números imaginarios, porque estoy, digamos, imaginándome que hay algo por fuera de la recta, va a ser nuestra solución, ¿sí? Entonces vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo el número 1/2? ¿Sí? Entonces ese número 1/2, vamos a poner moradito. Ese número 1/2 que está ubicado acá, si yo lo multiplico por este número i, generaría este otro punto, que tampoco está en la recta. Este sería el número 1/2 más i.
perdón, un medio por i. Y si vuelvo a multiplicar por i, entonces llegaría a este punto que está acá. Y ese sería entonces un medio por i cuadrado. Pero el punto que está ahí es exactamente menos un medio. Sí, porque recuerden que aquí ya se generó la rotación de 180 grados y esa rotación me lleva a menos un medio, si quiero multiplicar por menos uno. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que menos un medio es lo mismo que un medio por i cuadrado. O sea que aquí tenemos una conclusión interesante. I cuadrado es menos uno, ¿sí? Lo mismo pasa inicialmente, ¿no? Entonces yo estoy aquí en uno, multiplico por el número i, genero una rotación de 90 grados, llego ahí, vuelvo a generar otra rotación de 90 grados, multiplicando nuevamente por i, o sea que aquí llego a el número menos uno, pero ese número menos uno es exactamente i elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces fíjense que todo empieza a funcionar bastante bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo ahora el número aquí menos 2? Entonces, menos 2, vamos a multiplicarlo por ese número i. Entonces, llego y roto 90 grados, llego a este punto. Este sería menos 2i. Entonces, se me están generando una gran cantidad de números nuevos que no existían antes y están todos sobre una línea. Está muy delgado. Sobre una línea aquí perpendicular a mi eje horizontal, a mi eje inicial. Bueno, creo que más o menos como ahí. Entonces, esta línea no estaba. ¿Y esa línea de dónde sale? Pues esa línea sale de hacer una rotación de toda esta recta, la rotamos 90 grados, que digamos este es el efecto geométrico, el efecto algebraico es multiplicar por i. Y entonces todos los números reales ahora, digamos, rotan y se quedan acá. ¿Y qué números están acá? Están todos los números reales, pero multiplicados por i. Entonces, un medio por i, este sería 1 por i, por aquí estaría menos un medio por i, por aquí está menos 2 por i, por aquí, como menos como por acá, no sé, debería estar menos 1 por i, o sea, menos i. No sé, por aquí debería estar menos 3 cuartos, sí, menos 3 cuartos por i. Eh, Esto sería 1, 2, por acá, no sé, estaría menos raíz de 2 por i. En la parte de arriba, bueno, pues que aquí no me alcanza a salir el número, pero no sé, digamos por aquí estaría raíz de 2 medios por i. O sea, todos los números reales, todos, absolutamente todos que están aquí de manera horizontal, cuando yo los multiplique por i, quedan ahora de manera vertical. Entonces, están apareciendo números nuevos, ¿sí? Entonces, hay dos cosas aquí importantes a rescatar. Primero, ya tenemos un número cuyo cuadrado es menos uno, solo que él no está sobre esta recta horizontal, sino que está sobre esta recta vertical, sería este que está acá. Y si ustedes se dan cuenta, este también, porque ¿qué pasa si este número lo multiplico consigo mismo? Entonces, fíjense que yo multiplico primero por i y genero una rotación de 90 grados y luego multiplico por menos uno y genero una rotación de 180 grados. ¿A dónde llego? A menos uno. Eso lo vamos a analizar con mucho más detalle ahora. Pero fíjense que aquí, rápidamente, vamos a meterlo aquí como una observación. Menos i multiplicado por menos i también da menos uno. O sea, no solamente encontramos un número cuyo tal que al elevarlo al cuadrado da menos uno, sino que encontramos dos. Uno es i y el otro es menos i. Vamos a anotar aquí menos i al cuadrado es menos i por menos i, eh, que es menos uno. Claro, lo que yo hice ahorita fue hacer menos i multiplicado por i y luego multiplicado por menos uno para ver qué daba menos uno. Voy a poner esto aquí como en color verde. Entonces, repito el argumento. Estamos en menos i,
Entonces multiplicamos por i, es rotar 90 grados. Y luego multiplicar por i, multiplicamos por menos 1. Y multiplicar por menos 1 era 180 grados. Entonces fíjense que llegamos a menos 1. Entonces, bueno, aquí entonces varias cosas para resumir. Tenemos unos números nuevos que están en una línea, o sea, esto es como una especie de eje real imaginario. Entonces, este es el eje real o la recta real. Esta sería una recta real, una copia de ella, pero imaginaria, digamos, porque está de manera vertical, está por fuera de nuestro diseño unidimensional. Y geométricamente definimos multiplicar por i como una rotación de 90 grados. O sea, este número que no es real, que no existía, ahora ya tiene una, digamos, una forma algebraica, es decir, podemos multiplicar por ese número, pero esa multiplicación la podemos interpretar geométricamente. Entonces, antes de continuar, veamos aquí una cosa interesante. Aquí está el número 1. Cuando yo multiplico por i, entonces llego justamente pues, al número que está acá, ¿no? Entonces multiplico por i, giro 90 grados. Ahora, si este número i multiplico nuevamente por i, entonces otra vez giro 90 grados, entonces llego a menos 1. O sea que aquí ya sabemos que i cuadrado es menos 1. Ahora vuelvo a multiplicar por i y llego a este número que está abajo, que es menos i. O sea que este es igual a i al cubo. Y si vuelvo a multiplicar por i, entonces llego otra vez a menos 1. O sea que este número acá también es i a la 4. Y fíjense que aquí fue donde empecé. O sea que el ciclo se repite. Multiplico por i, llego a i. O sea que este también es i a la 5. Y multiplico por i, llego a i cuadrado. O sea que este también es i a la 6. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que yo puedo definir i a la 0 como 1, ¿sí? Porque no giro. Entonces, como no giro, pues estoy en 1 y intento multiplicar como por i a la 0, no girar. Entonces, sigo en 1. Además que en los números reales, las potencias 0 siempre daban 1. Eso es una muy buena definición. I a la 1 sería... perdón. I a la 1 sería i, pues simplemente. I a la 2 nos dio menos 1. O sea que aquí me dio menos 1. Y al cubo, obtuvimos para i al cubo menos i. Entonces aquí me queda menos i. I a la 4 nos llegó aquí nuevamente, ¿sí? Porque estamos en i al cubo, multiplicamos por i, llegamos acá. Entonces llegamos a i a la 4. I a la 4 vuelve y nos dio 1. Entonces este ciclo que está acá se va a repetir, ¿sí? Porque otra vez multiplico por i, entonces llego a i, multiplico nuevamente por i, llego a i cuadrado, multiplico por i, llego a i cubo, pero i cubo es menos i, así que aquí i cubo es menos i, y multiplico por i, y entonces voy a llegar otra vez a 1. Entonces ahí vuelve y juega, se nos repitió el ciclo. O sea, marcarlo aquí, marcarlo con otro color. Entonces aquí. Fíjense que es un ciclo de 4, ¿sí? O sea, tengo 1, 2, 3, 4, y vuelve y se repite 1, 2, 3, 4. Y aquí pues, se va a repetir otra vez, ¿no? Entonces 1 y menos i, no, perdón, 1 y menos 1 menos i. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí en i a la 9 obtenemos i y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos cosas como i a la 2023? ¿Sí? Entonces, fíjense que todas las potencias de 4. Claro, 4 por 90 grados son 360 grados. Entonces, cada vez que yo estoy en un punto acá y multiplico por i a la 4, es hacer toda una vuelta, ¿sí? 360 grados, ¿sí? Porque esto sería 90 grados multiplicado por 4, que da 360 grados. Entonces, es dar un giro completo. Entonces, si yo quiero resolver i a la 2023, entonces yo puedo decir, bueno, eso es lo mismo que i elevado a la 4 elevado a la 500, por ejemplo. Entonces ahí voy en i a la 2000 por i a la 4 elevado a la 5. Entonces ahí voy en 2020 potencias y luego por i al cubo. Entonces ahí están las 2023 potencias. Entonces i a la 4 es 1. Entonces me queda 1 a la 500 por 1 a la 20. Perdón, por 1 a la 5.
por i cubo, pero i cubo sabemos que es menos i. Entonces simplemente aquí me queda menos i. ¿Sí? Entonces fíjense que no es muy difícil hacer potencias grandes, porque simplemente la idea es buscar el múltiplo de 4 más cercano al número, y ya sabemos que potencias de i a la 4 van a ser potencias de uno, o sea, es uno, y simplemente nos quedamos con la potencia más pequeña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí i al cubo fácilmente sabemos que da menos i. Entonces, bueno, eso es importante acá, cómo las potencias de i van haciendo este ciclo de 4 resultados, y bueno, eso más adelante también va a ser útil en lo que vamos a hacer luego. Bueno, entonces, todavía no hemos llegado a los números complejos. Lo que hicimos fue encontrar unos nuevos números, que fueron todos los que están aquí en esta recta, que en la literatura a veces se les conoce como números imaginarios, o imaginarios puros también a veces. Entonces, los números que están acá se llaman números imaginarios. Y a veces los llaman imaginarios puros. Bueno, eso depende a veces del texto que estemos leyendo. Bueno, pero no son los números, a ver, no son todos los números complejos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es decir, bueno, nuestro modelo unidimensional de los números reales se ha quedado corto. Entonces lo que hemos incluido es un nuevo eje, generando así todo un plano, ¿sí? Entonces la idea es que ahora, así como los números reales, a cada uno les correspondía un punto en la recta y a cada punto de la recta le correspondía un número, ahora la idea es hacer lo mismo, pero con todo el plano. Entonces ese plano, este plano se conoce como plano complejo. Y entonces, ¿cómo vamos a definir los números complejos? Entonces, simplemente vamos a decir, bueno, los números complejos, algebraicamente, bueno, se representan con esta letra C, son números de esta forma. A más B por I. Estos son los que están en en la recta imaginaria, ¿sí? La que es vertical. Y estos números que están acá están ubicados en la recta real, que es la que está horizontal. Entonces, sumas de algo que esté en la parte horizontal con elementos que estén en la parte vertical, esas sumas son las que me conforman todos los números complejos. Entonces aquí, pues obviamente tanto A como B son números reales, la parte compleja está representada en este número i, ¿sí? Ya sabemos que i cuadrado es igual a 1, ¿sí? Digamos, no, ese no es una letra ahí arbitraria, sino que el número i ya sabemos que tiene esa estructura o esa propiedad de que al elevarse al cuadrado es un número, es el número menos uno. Entonces, ¿cómo ubicamos esos números? Entonces, la idea es la siguiente. Entonces, por ejemplo, si aquí está el uno, ¿cierto? Entonces, cuando yo roto 90 grados, entonces la rotación de 90 grados me lleva a este número que es i, pero ahora si yo me muevo como en un sistema de calles y carreras, digamos que esta es la calle y esta es la carrera. Entonces llego aquí a un único punto y ese sería la suma de este que está aquí con este que está acá. O sea, esto sería 1 más i. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya me salgo incluso de esta recta vertical. Ahora ya me puedo extender a todo el plano, ¿sí? Que se llama plano complejo. Entonces, el 1 más i está ubicado acá. Entonces, ¿dónde está ubicado, por ejemplo, el menos 2 más i? Entonces, bueno, entonces me ubico en menos 2 en la parte horizontal, ubico i en la parte vertical y simplemente trazo líneas paralelas a esos dos ejes y ahí donde se cortan, ahí está menos 2 más i. Bueno, vamos a ubicar estos números que están acá, ¿sí? A modo de ejemplo. Entonces, ya tenemos la ubicación de 1 más i, ya tenemos la ubicación de menos 2 más i. Entonces vamos a ubicar el 4 más un medio de i. Entonces vamos aquí a ubicar este. Entonces, 4 que no tiene ahí, lo ubicamos en la parte horizontal. Ahí trazamos una línea vertical que pasa ahí por 4. En la parte vertical ubicamos a un medio de i. Y aquí trazamos una línea
horizontal. Y la idea es que tenemos que hacer que esas dos líneas se encuentren. Entonces, vamos parte de la construcción geométrica, no es tan importante pues, que ellas se vean, pero acá, digamos, genero la intersección y ahí está ubicado entonces el número complejo 4 más un medio ahí. Entonces, ahí está. Vamos a ubicar menos raíz de 2 menos pi por i. Entonces, claro, lo primero que tengo que hacer es ubicar en la parte horizontal, aquí en esta parte horizontal, el número menos raíz de 2. ¿Sí? Entonces ya los, digamos, por eso hicimos primero toda la parte de números reales, ya sabemos ubicar estos números. La exactitud con la que cada uno lo haya, pues va a depender, digamos aquí de manera aproximada. Ahí está menos raíz de 2. Trazamos la línea vertical pasando por allí. La voy a trazar hacia abajo porque yo sé que menos pi está en la parte de abajo, ¿no? Entonces, menos pi sería un poco más abajo de menos 3, ¿no? Recuerden que pi es aproximadamente 3,14. Entonces, por aquí abajito, por aquí está menos pi. Y como estoy en el eje vertical, él es menos pi por i, ¿sí? Entonces, si yo ubico menos pi, en realidad menos pi está por acá. Por aquí está menos pi. Pero cuando está multiplicado por i, entonces simplemente roto 90 grados. Y entonces va a llegar acá. Bueno, entonces si aquí trazamos una línea horizontal, pasando por menos pi. Bueno, aquí esto está como estorbando. Vamos a cambiar esto. Entonces vamos a ver dónde se van a encontrar ellas. Entonces ellas por acá y esto por aquí. Entonces acá está ubicado el número menos raíz de 2 menos pi por i. Entonces ya ubicamos este que está acá. Vamos a ubicar menos 3 medios por i. Entonces empezamos ubicando en la parte horizontal menos 3 medios y ahí trazamos, vamos a borrar acá. Ahí trazamos nuestra línea vertical, si esta verdecita que está acá. Y vamos a ubicar menos 3 medios por i. Entonces, claro, como aquí coincide este número menos 3 medios, entonces simplemente la rotación aquí de 90 grados, así es menos 1,5, ¿sí? Está por acá. Por aquí está menos 3 medios por i. Y entonces, vamos a correr esto un momento. Entonces, por acá hay una intersección. Bueno, esto lo podemos borrar. Y aquí tenemos nuestra intersección y ahí estaría ubicado el número menos 3 medios, menos 3 medios. Bueno, entonces, fíjense que ahí cualquier número complejo yo lo puedo ubicar con un punto en el plano y cualquier punto en el plano, pues también podemos hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a tomar un punto en el plano, no sé, por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué numerito complejo será el que va ahí? Entonces, pues lo mismo, tenemos que mirar aquí arriba, ¿qué número hay ahí? Bueno, supongamos que ese como está entre 1 y 2, digamos que este sea el número 3 medios. Y trazamos una horizontal, vemos que corta acá. Y pues bueno, ¿qué número habrá allí? No sé, supongamos que aquí está el menos un medio por i. Y recuerden que acá, digamos, la parte que multiplica ahí es positiva, entonces está hacia arriba, es negativa, está hacia abajo, entonces este sería menos un medio por i, digamos aproximadamente. Entonces, ¿cuál número es el número que está aquí? Estaría el 3 medios menos un medio por i. Entonces ahí está el número complejo. ¿Sí? Entonces, vuelve y juega. Para cada plano
para cada punto en el plano hay un número complejo y para cada número complejo hay un punto en el plano. O sea, hay una correspondencia biunívoca. Entonces, en los reales lo hacíamos con una recta. Ahora para los complejos lo hacemos con todo el plano, con todo un plano. Claro, entonces lo otro lo que podemos ver es que si todo esto son los complejos, dentro de los complejos está esta línea. ¿Y esta línea quién es? Son los números reales. O sea que los números reales también son complejos. O sea, ¿qué número complejo es el que está ahí? Claro, yo veo 3, pero si lo escribo como un número complejo sería 3 más 0i. ¿Sí? Porque recuerden que yo intentaría moverme verticalmente y horizontalmente. Entonces, horizontalmente, pues me muevo hasta el 3, pero verticalmente no me muevo. Es decir, verticalmente me estoy moviendo una cantidad cero. Entonces, por eso es 0i. Entonces, este es un número complejo, el 3. Sí, el 3 es un número complejo, solamente que escribiéndolo como complejo, pues sería 3 más 0i. Escribiéndolo solo como número real, pues solamente 3. Entonces, aquí tenemos una reflexión. Los reales están dentro de los complejos. Es decir, lo que hemos hecho es ampliar nuestro universo. ¿Sí? Entonces, nuestro universo inicialmente era una línea recta. Ahora nuestro universo es mucho más grande. Es todo un plano. Y dentro de los reales ya teníamos a los racionales y entre los racionales ya teníamos a los enteros y entre los enteros ya teníamos a los naturales. Entonces aquí tenemos toda una especie de estructura, ¿cierto? De sistemas numéricos. Sí, recuerden, estos eran los números que nos servían para contar, luego agregamos los inversos aditivos, luego estos no eran suficientes para medir algunas cosas, medir razones sobre todo, entonces ahí incluíamos los racionales, pero aquí no podían medir todo, por ejemplo la diagonal de un cuadrado de lado 1, entonces llegamos a los complejos perdón, a los reales y ahora estamos en un conjunto, en un universo mucho más grande. Entonces como que vamos haciendo cada vez más grande nuestros conjuntos con diferentes propósitos. Bueno, antes de continuar, creo que Giancarlo tiene la mano arriba. Adelante, Giancarlo. Sí, profe, es que una pregunta, y es que es un tanto contraintuitivo porque usualmente nos han enseñado que representar puntos en un plano se hacen con, o sea, las coordenadas, ¿no? Separadas por coma. Aquí lo está haciendo con una operación, una suma o una resta. Entonces no termino de entender muy bien esa parte. ¿Por qué es con operaciones? No, simplemente son representaciones, ¿sí? O sea, fíjense que cuando yo pienso en el número un medio, entonces un medio lo puedo representar como 0,5 y el 0,5 lo puedo representar como 0,9999. Entonces, digamos, las tres escrituras corresponden al mismo objeto, ¿sí? Entonces, aquí sería como una fracción, aquí sería como una representación decimal y aquí también sería como una representación decimal. Entonces, ahora, aquí vamos justamente, estamos jugando a lo mismo. Entonces, los puntos en el plano, tú tienes toda la razón y luego lo vamos a trabajar también. Los puntos en el plano, seguramente ustedes en el colegio les dijeron, a ver, ese punto en el plano, ¿cómo represento yo? Es decir, supongamos que el plano es una ciudad y entonces usted vive aquí. Entonces, ¿usted dónde vive? Ah, entonces yo vivo en la calle 1 con carrera 1. ¿Sí? Entonces son dos datos, dos informaciones, ¿sí? La calle y la carrera o digamos lo que me muevo horizontalmente y lo que me muevo verticalmente. Y entonces yo lo separo con comas. Esa es una representación del punto, ¿sí? Una representación del punto. Lo que estoy diciendo ahora es que ese punto también puede representar un número complejo y ahora tengo el 1 más i. Entonces, el plano, o sea, si ustedes piensan en el plano puede servir para muchas cosas, ¿sí? Entonces, una de las cosas para las cuales puede servir el plano es para hacer geometría analítica. Y en la geometría analítica los puntos se representan así. Pero ahora vamos a utilizar el plano para hacer álgebra, para hacer operaciones. Y para hacer operaciones, los puntos en el plano para mí son números complejos. Y entonces el mismo punto también lo puedo representar así. ¿Sí? Es como cuando ustedes, o sea, digamos, las escrituras de los objetos matemáticos son representaciones, son formas de entender. Es como cuando yo tengo una casa, entonces si la casa yo la represento, imaginen una casa blanca con techo rojo. Entonces yo, ¿cómo represento yo verbalmente mi casa? Yo digo la casa.
Pero si ve una persona de Estados Unidos, ¿cómo representa verbalmente ese objeto? Él dice house, ¿sí? Entonces, en la misma casa se pronuncia diferente, se escribe diferente, pero simplemente son representaciones del objeto, ¿sí? Aquí pasa lo mismo, aquí nos estamos ayudando del plano, o sea, aquí la clave, lo que está conectando las ideas es el objeto matemático plano y el objeto matemático punto. Entonces, desde el punto de vista de lo que se llama el plano cartesiano, que repito, lo vamos a analizar más adelante, entonces el plano cartesiano, los puntos se representan con, paréntesis y comas. Entonces es 1,1. ¿Y qué diferencia este uno de este uno? Bueno, que este está a la izquierda de la coma y este está a la derecha de la coma. Entonces, el de la izquierda dice muévase una unidad horizontal y el de la derecha de la coma dice mueva verticalmente. Pero fíjese que esa misma información yo la puedo representar ahora así, como un número complejo. Entonces, como número complejo, tengo este uno que no tiene parte imaginaria, está sobre el eje horizontal, entonces muévase horizontalmente uno. Y este i es como 1 por i, entonces muévase una cantidad, pero como está con la parte i, está sobre el eje imaginario, entonces una unidad verticalmente. Entonces dice que llego al mismo punto, ¿sí? Pero muy, muy buena la observación, Giancarlo, porque luego vamos a trabajar con esto. O sea, y vamos a tener que trabajar con esto y esto de manera simultánea. Entonces, digamos que es como una reflexión así muy general cuando uno estudia matemáticas. Los diferentes objetos tienen, los diferentes objetos, no, los objetos matemáticos tienen diferentes representaciones. Y las representaciones, cada representación pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, justamente lo que vamos nosotros a ver es que toda la parte algebraica de los números complejos representados a través de puntos en el plano tiene un gran sentido geométrico y hay muchas cosas que podemos resolver desde la geometría, desde los puntos. Pero luego vamos a ver que esos números complejos también pueden, digamos, representarse algebraicamente a través de polinomios y entonces queremos, por ejemplo, ver cómo se grafica un polinomio y entonces ahí de pronto esta idea puede ser más útil, ¿sí? Entonces, aquí lo que tengo es una triple representación de un objeto. Entonces tengo puntos, coordenadas y números complejos. Y digamos, esto y esto, aquí son la misma cosa. ¿Y qué cosa es? Pues dependiendo. Si estoy en la geometría son puntos, si estoy en el álgebra o en la construcción de sistemas numéricos es un número complejo, y si estoy haciendo geometría analítica, pues es un par de coordenadas. Pero simplemente fíjense que es escritura, es decir, si tú quieres ver el número complejo así, no está mal, porque esto es un punto y los puntos, como vimos ahora, son números complejos. ¿Sí? ¿Aclara un poco la idea, Giancarlo? O sea, que se define como una suma, como, o sea, es como por definición, que se dice uno más 6, algo así. Sí, esto es simplemente una escritura. O sea, Ah, este más es una escritura. ¿Sí? Si tú dices, no, es que es el punto de coordenadas 1,1, pues simplemente el 1,1 por definición, como tú dices, por definición, lo voy a escribir como esta suma. ¿Sí? Esto es una escritura. Yo puedo haber dicho, no, este es el número complejo, porque es que todo es como escribo yo. O sea, yo puedo haber dicho, no, este es el número complejo 1, 1, o bueno, 1i, por ejemplo. ¿Sí? Que ¿por qué en un cuadrito con una línea en la mitad? Pues porque uno es la parte que es totalmente real y el otro es la parte que es totalmente imaginaria. Entonces, 1i. Entonces, vamos a inventarnos la escritura de los números complejos con un rectángulo, partir por la mitad, así como una ficha de dominó. Entonces, entonces, ¿dónde está el número ficha de dominó 4, un medio i? Entonces está aquí. Entonces, la ficha de dominó 4, un medio i, pues está en este punto. ¿Sí? O sea, todo tiene que ver es con la forma en cómo yo escribo. Pero por definición, eh, creo que Giancarlo ha sido demasiado observador acá, pero eso está muy bien. Por definición de notación, o sea, la notación que nos vamos a inventar es que los números complejos se escriben como si fueran una suma de lo que está en el eje horizontal con lo que está en el eje vertical. ¿Sí? Entonces, aquí esta suma es de notación. Lo que pasa es que es una notación
afortunada, ¿sí? ¿Por qué afortunada? Porque ahora vamos a ver cómo se operan ellos y vamos a ver que ellos efectivamente pueden servir como si fuera una suma. Pero sí, muy bien observado, Giancarlo. ¿Algo extra? No, no, señor. Perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces, como bien dice Giancarlo, y sí, yo creo que vale la pena recalcar mucho en eso. Es más, de hecho, yo he abusado bastante de la anotación porque, por ejemplo, este número 2 menos i, según lo que dije que por definición de la escritura, esto debería ser 2 más menos i, sí, en realidad. Entonces, ¿dónde ubicamos ese número complejo? Entonces, 2 de manera horizontal menos i de manera vertical y entonces listo, llegamos acá, ¿sí? Entonces, en realidad este es el número 2 más menos i, pero digamos que aquí vamos a simplificar la escritura y escribir 2 menos i. Es un poco como aludiendo a la regla de que más por menos da menos, ¿sí? O sea, como para, ¿qué queremos nosotros? Queremos nosotros que nuestros complejos no sean demasiado extraños a la hora de operarse, porque si necesito operarlos y ellos son muy diferentes a los reales, entonces me tocaría siempre estar diciendo, bueno, aquí estamos operando como en los reales, pero acá estamos operando como en los complejos, pero esta parte es como en los reales, hasta tenemos siempre que estar haciendo la división. Entonces, mientras que si aludimos al mismo tipo de reglas algebraicas, como esta, más por menos da menos, entonces eso nos simplifica mucho la vida a la hora de escribir. Bueno, antes de pasar, creo que hoy no estaba pendiente del chat, entonces vamos a ver aquí rápidamente en el chat. Dice que eso no es una función de seno, entonces si lo graficas y a la x, no sé, Pablo, ¿me puedes de pronto aclarar un poquito a qué te refieres? Sí, profe, es que yo pensaba que si reemplazaba como función de x igual a y a la x, Acá se, entonces, ¿ah? cuando estaba haciendo las potencias de i. Sí, las potencias de y, ahí, justo en ese momento. Sí, como ustedes ya vieron todo el trabajo que hicimos en los reales, seguramente la mente de ustedes empieza a trabajar mucho. Entonces, por ejemplo, i a la n con n natural. Ok, sí, es contar cuántas veces multiplico y ahora uno podría decir, bueno, ¿qué sería i a la menos n? Entonces uno podría decir, bueno, esto podría ser algo así como el inverso multiplicativo de i, solamente que no sabemos qué es, pero ya voy a hablar de él, elevado a la n. Sí, o sea, muy parecido a como lo hacíamos con los números reales. Ahora, ¿qué sería i a la n sobre m? Uf, aquí ya nos metemos en unos líos grandes. Y si quiero poner x real, y es más, ahora podríamos poner complejos, que sería i a la a más i b, por ejemplo. Entonces, la potenciación como tal no es fácil, ¿sí? De hecho, hay todo un curso que se llama análisis complejo o un curso variable compleja, donde uno aprende todo lo que uno sabe hacer con números reales, especialmente en el manejo de funciones, pero ahora con complejos. Entonces, la potenciación es una función y nosotros más o menos la resolvimos haciendo los logaritmos y bla, 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 y que la función E y bueno, todo eso. Con los complejos hay que estudiar muchísimo, muchísimo más para entender cómo se comporta. O sea, este tipo de preguntas es difícil. Estas las vamos a poder resolver, estas también las vamos a poder resolver, pero en general las potencias eh, no son fáciles, son bastante complicadas. Sí vamos a ver algún tipo de potencias con números complejos, pero bueno, lo voy a hacer ahorita, un poquito más adelante. ¿Sí? Creo que hay unas 2 o 3 diapositivas más adelante, pero muy bien observado. Es decir, aquí estoy haciendo potencias de i, pero potencias naturales. O sea, estamos pensando en i a la n natural. Recuerden que n es el número de contar. Entonces, ¿cuántas veces estoy rotando de a 90 grados? Ah, que yo quiero hacer i a la 10. Entonces, 10 veces cuartos de vuelta, ¿sí? Entonces, ahí uno dice, ah, ya llego acá, ¿sí? Eh, pero porque estamos contando y ahí es fácil. Ya de ahí extrapolar a otro tipo de potencias, sobre todo cuando son todas complejas, se empieza como a complicar mucho. No creo que aquí hablemos de esto, pero definitivamente este y este
Bueno, creo que este sí lo podemos resolver. Este, no sé, tendría que pensar. Estoy aquí pensando en X como un número real cualquiera. O sea, ¿qué sería I a la pi? ¿Qué sería eso? Bueno, creo que este sí Profe, lo qué podemos, pena. creo que sí lo podemos resolver. Sí, adelante, Giancarlo. No, es que, o sea, y en esa parte concuerdo con Pablo porque estábamos hablando lo mismo en el chat. Y, por ejemplo, yo puedo decir como listo, si yo tengo y elevado a la x y x es una variable, o sea que yo puedo decir que x, un ejemplo, en el caso vale 10. Entonces yo podría graficar eso como algo muy parecido a una gráfica senoidal, como decir, por ejemplo, cuando y está elevado a la x vale 1, entonces, perdón, cuando y está elevado a la 8, yo qué sé, vale 1. Entonces lo puedo ir graficando así, como una gráfica de seno. Buena pregunta. Claro, lo que pasa es que yo, cuando yo quiero graficar, yo haría una tabla, ¿no? Entonces yo decía, bueno, hagamos I a la 1, luego I a la 2, luego I a la 3. Eh, Fíjense que todos esos puntos están aquí, ¿no? Sobre el círculo. Eh, Creo que ya estoy entendiendo por qué el seno. Es decir, cada vez que yo leo una potencia, yo estoy obteniendo puntos sobre el círculo. Y ahora la idea es cómo desglosamos eso, ¿no? Entonces, si intento mover aquí como una cantidad X y cuánto me estoy moviendo verticalmente, si aparece un seno. Bueno, podría aparecer un seno definitivamente si yo empiezo a graficar de manera independiente en los resultados que yo obtenga. Si voy graficando de manera independiente lo que se mueve horizontalmente y verticalmente. Creo que lo que se mueve verticalmente va a aparecer, sí, va a aparecer exactamente un seno. Lo que se mueve horizontalmente se mueve como un coseno. Sí, ahorita vamos a ver algo que se llama la fórmula de Moiré y creo que ahí les voy a resolver la pregunta. Eh, Sino que es que me cuesta un poco pensar que estoy haciendo la base I. Pero bueno, I debería ser como algo así como E a la I pi medios. Yo creo que sí, creo que sí. Cuando llegue la fórmula de Moiré me recuerdan y podemos retomar. Pero sí, claro, como esto es un movimiento sobre el círculo, pues, y este es un círculo de radio 1, pues obviamente la trigonometría va a entrar a jugar un papel acá y un papel bastante importante. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de algo que se llama la representación polar de los complejos. Y ahí, cuando hagamos esa representación polar, van a aparecer las funciones seno y coseno. Y ahí me recuerdan, vuelvo a retomar esta idea de cuánto es I a la X. Y yo creo que sí, yo creo que si yo grafico de manera independiente lo que está sobre la parte real y lo que está sobre la parte imaginaria, va a salir una función seno y una función coseno. Pero sí, sí, muy, muy bien observado. Yo la verdad no lo había pensado como tan bien. Bueno, aquí por el chat dice, bueno, están discutiendo cómo aparece el seno, pero bueno, ahorita van a ver que sí, sí va a aparecer. Lo que pasa es que necesitamos hablar de dos cosas, algo que se llama la representación polar y algo que se llama el teorema de Moiré. Creo que ahí lo van a resolver bastante bien. Bueno, Dana pregunta, ¿qué pasa si 3 se rota 90 grados? Si 3 se rota 90 grados, digamos el 3 que está acá, entonces yo lo roto 90 grados, voy a llegar acá. ¿Sí? Entonces sí, llego a 3i, porque todos los que están acá sobre esta recta, todos llevan i. Y pues como acá hay 3 unidades, que son las 3 unidades que rotaron, entonces la rotación de 3, 90 grados, me lleva a 3 por i. Justamente, o sea, ese es el efecto. Es decir, digamos, yo sé dónde está el 3 está acá, ahora dónde está 3 por i. Pues 3 por i está ahí, lo que hace es rotar 90 grados. Entonces, claro, roto 90 grados, ¿a dónde llego? Llego a 3 por i, justamente. ¿Sí, Ana? Gracias, profe. Ok, vale. Bueno, entonces, resumamos. Los números reales los ubicamos en una recta.
Y ahí hicimos un trabajo que como ubico raíz de 2, entonces que hacíamos el triangulito y luego con el compás. O sea, digamos que podemos hacer un gran esfuerzo para ubicar con gran exactitud sobre la recta todos los números reales. Ahora tenemos unos nuevos números que, digamos, se establecen una vez que yo salgo de la dimensión 1. Esta recta es trabajar en dimensión 1. Y entonces coloco una nueva recta perpendicular y ahora hay todo un plano y ahora estoy en dimensión 2. Claro, fíjense que dimensión 2 quiere decir que todos los puntos de la recta se escriben con dos datos, como decía Giancarlo, que pueden ser un par ordenado, pero también los puedo escribir como un número que está sobre el eje horizontal más, entonces esto aquí es una simbología simplemente, por ahora es una simbología, ¿sí? El más. Más I veces B. Y I veces B es el número que está sobre el eje rotado 90 grados. ¿Sí? Y este I es justamente esa representación de que estoy rotando 90 grados. Bueno, la pregunta es, ¿cómo los opero? Entonces tenemos, vamos a hacer lo mismo que los números reales. O sea, nosotros necesitamos la suma y el producto. O sea, con esas dos operaciones podemos hacer absolutamente todo. Entonces, estos son todas definiciones, o sea, esta es como la fórmula. ¿Cómo sumamos? Bueno, la fórmula para sumar o la definición o cómo vamos a entender la suma, voy a poner aquí unos dos punticos, es la siguiente. Entonces, si yo tengo el número A más BI o IB, bueno, aquí el I, donde yo coloque el I, digamos, no es irrelevante. Lo puedo poner a la derecha o a la izquierda. Y ahí también estoy aludiendo un poco a esa propiedad conmutativa. O sea, casi que estoy obligando que la escritura tenga esa propiedad conmutativa. Entonces, a veces, digamos, depende del ánimo. Entonces, coloco la I a la derecha o a la izquierda. Entonces, bueno. Entonces vamos a dejarlo a la izquierda. A mí me gusta a veces cuando se ve a la izquierda, a mí me gusta más que se vea a la derecha. Pero bueno, no es irrelevante. Entonces, ¿cómo sumo este número con este número? Entonces yo digo, bueno, pues acá hay una parte que está real, que no tiene nada imaginario. Aquí también, entonces sumemos esos dos, o sea, A más C. Entonces ahí me da A más C. Y luego, este tiene parte imaginaria B unidades, este tiene parte imaginaria D unidades, entonces sumemos solamente el B y el D. Fíjense que acá, cuando yo sumo, esta suma es suma de números reales, ¿sí? Vamos a ponerle aquí un color. Vamos a poner el color verde. Y el color verde dice, vea, ahí usted suma cómo aprendió a sumar números reales. Y este más que está en naranja es el de la notación, el de la escritura, ¿sí? Entonces, fíjense que al final, para yo obtener un número complejo, necesito un número real, que si A es real y C es real, la suma es real, y otro número real, pero con la letra I, o sea, que esté sobre el eje vertical. Entonces, aquí la notación me dice, bueno, pongo un más entre esos dos números. Si estuviéramos en coordenadas, pues sería algo así como A más C, B más D. Entonces, ahí la coma, que es la notación de la escritura de coordenadas, la estoy transformando por notación en una suma. Entonces, la suma naranja es la que yo pongo por la notación de la escritura. Pero la suma verde es la suma de números reales, la que yo ya sé hacer. Entonces, si aquí hay un 3 y aquí hay un menos 5, entonces, yo sumo, ¿cuánto da eso? Menos 2. O sea, nosotros ya sabemos sumar números reales. Si aquí hay un raíz de 2 y aquí hay otro raíz de 2, esto da 2 veces raíz de 2. ¿Sí? O sea, sumamos como ya sabemos sumar los números reales. Entonces, la idea es, los que no tienen i se suman y ese será el número, la parte que no tiene i. Y los que tienen i se suman también y esa es la parte que sí tiene i. Fíjense que aludiendo a las propiedades algebraicas, es como si yo dijera, bueno, yo voy a sumar este con este, ¿cierto? Y tomo factor común i. Entonces, factor común i, bueno, aquí voy a ponerlo a la izquierda. Tomo i como factor común y me queda b más d, ¿sí? Entonces, casi que yo estoy induciendo esas propiedades algebraicas de los números reales, pero ahora sobre los números complejos. Bueno, entonces devolvamos aquí a su lugar. Entonces, bueno, repito, por definición, sumo los que no tienen i, y ese será en el número complejo resultado, la parte que no tiene i, y sumo los que tienen i, y esa será la parte que sí tiene i en el resultado. Ahora la pregunta es, ¿y cómo multiplico? Pues uno podría decir, pues haga lo mismo. A por C
que no tenga I, y B por D y que sí tenga I. Pero aquí es donde, digamos, nos pusimos un poco más creativos. Para multiplicar, vamos a multiplicar diferente, o sea, no como la suma que era, digamos, como componente a componente, digamos que no tiene I, da lo que no tiene I, y los que sí tienen, pues da lo que sí tiene I. O sea, ¿sí? No, la multiplicación va a ser extraña. Vamos a multiplicar A por C, ¿sí? Entonces aquí lo pongo A por C. Y luego vamos a multiplicar B por D y vamos a restar esos dos resultados. Y esa diferencia es la parte que no tiene I, ¿sí? Entonces aquí viene el más de la notación. Y luego vamos a hacer A por D y vamos a ponerlo acá y luego hacemos B por C y lo ponemos acá, sumamos y ese resultado es la parte que sí tiene I. Claro, ustedes pueden decir, no, pero usted complicó mucho la vida, eso mejor era A por C y luego B por D y listo, y se acabó el problema. Bueno, la razón para hacer la multiplicación de esta forma es que queremos aludir un poco queremos inducir las propiedades algebraicas que tenemos de los números reales. Entonces veamos cuál es la idea. Si esto fueran números reales, normales, y yo multiplico una suma con otra suma, lo que hago es aplicar propiedades distributivas, es decir, hago este por este, perdón, este por este, luego este por este, luego este por este, luego por este, y luego sumo los términos semejantes. Entonces vamos a ver cómo sería si yo lo hiciera así. Entonces aquí me queda A por C, pues me queda A por C. ¿Sí? Fíjense en los colores. La flechita naranja, entonces da aquí el A por C naranja. Luego A por D por I, entonces me queda A por D por I. O sea, este por este, entonces me queda A de I, la flecha rosada. Luego aquí en morado, BI de I. Entonces, claro, me va a quedar B de I cuadrado, porque I por I, pues me da I cuadrado, ¿no? Y la parte roja aquí, que sería este por este, sería BIC. Entonces, B o SI. Entonces, aquí tengo SI. Entonces, ahora, aquí, yo tendría que decir, bueno, entonces ahora vamos a sumar los términos semejantes. Fíjense que aquí y acá, estos tienen I. Entonces, si yo aplico mi factor común, ¿cierto? Con estos dos, me quedaría AD más BC, ¿sí? Que es esta parte que está acá. ¿Sí? Y acá, y cuadrado es menos 1. Entonces, fíjense que ahora desapareció la i. Entonces, cuando yo hago i cuadrado y lo cambio por menos 1, me quedan dos que no tienen is, o sea, que son reales, puros. Y entonces llego aquí a AC menos B. Y los otros dos que sí tienen i, que entonces le aplico el factor común y me queda esto. Fíjense que esa es el resultado de la multiplicación, ¿sí? Entonces, la parte que no tiene i es AC menos BD. Y la parte que sí tiene i es AD más BC, entonces que es AD más BC. Entonces, si yo multiplico intentando simular la propiedad distributiva, este debería ser el resultado. Si yo quisiera multiplicar con un poquito de pereza y sin tener que pensar mucho, yo diría, no, pues esto es A por C más B por DI. Pero si esta fuera la forma de multiplicar, entonces yo perdería la propiedad distributiva. Y eso quiere decir que cuando esté haciendo operaciones, me toca hacerlas con mucho más cuidado. Entonces acá, digamos, definiendo la multiplicación de esta forma, pues tenemos, digamos, garantizada la propiedad distributiva. Me parece ver una mano levantada. No sé si alguien tiene alguna pregunta en este momento, puede hacerlo. Sí, profe, Ah, era, pero le doy la eh, palabra a Luis y luego a Giancarlo. Adelante, Luis. dale, sí, es que ahí está perdón, la multiplicación por definición, ¿no? Sí. Pero entonces se puede probar también con la distributiva de los números reales, algo así. Pues no es que se pueda demostrar, lo que pasa es que tú dices, vea, yo voy a hacer las cosas así, es como cuando tú estás haciendo una casa, entonces tú dices, yo aquí voy a poner una viga. ¿Por qué? No, pues sí, porque lo voy a poner y algo te das cuenta, haber puesto esa viga me permitió que el segundo piso no se me cayera. ¿Sí? Entonces, entonces usted demostró que tenía que poner la viga ahí porque no para que no se caiga el segundo piso, pues depende de cómo lo interpretes. Entonces la idea es, necesitamos definir, lo que pasa es que antes de las propiedades vienen las definiciones. Entonces, yo tengo los números complejos. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿y usted cómo los va a sumar? ¿Cómo los va a multiplicar? Pues, pues yo los voy a multiplicar así. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque vino
No sé, me lo soñé. Vino un ángel en un sueño, me dijo, vea, suma y multiplique así. Eh, y lo que observo es que esa multiplicación corresponde a tener una propiedad distributiva, pero yo no puedo demostrar esto porque antes de tener la propiedad distributiva, primero tengo que tener las operaciones. Entonces, digamos, en el orden lógico de la construcción del objeto, que son los complejos, primero defino el conjunto, ya definimos el conjunto, son los números de la forma A más B y bla, 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 bla. Luego defino cómo los opero y luego de decir cómo los opero, miro qué propiedades tiene esa operación. No puedo primero decir, vea, voy a tener la propiedad y después de tener la propiedad, entonces es que lo opero de esta forma, ¿sí? Eh, es simplemente una forma como de cómo se van construyendo los objetos. Entonces, para mí es más natural, después de tener el objeto, decir cómo lo voy a usar, ¿sí? Entonces, es como si usted compra la bicicleta, usted no dice, ah, sí, entonces esta bicicleta ahora, entonces me voy a saltar estas montañas, y pues primero hay que aprender a manejar la bicicleta y que para qué sirve este pedal y para qué sirve esta cadena. Y cuando ya usted dice, ah, esto funciona de esta forma, ahora sí veamos que yo puedo saltar esta montaña, ¿sí? Entonces, es como, es un poquito el orden de ideas, ¿sí? Entonces, esto que yo hice acá es como para decir, vea, si yo quisiera tener una propiedad distributiva, pero la propiedad distributiva es de los números reales. Aquí digamos que estoy saltándome que estoy con números complejos, porque la propiedad distributiva no dice nada si hago B por I y luego multiplico por C más D. O sea, digamos, cuando yo distribuyo esto como esto, y además recuerden que esta suma es solamente una notación, no es una suma de números reales. Entonces, pero yo digo, no, supongamos que, sí, que no vamos a complicar que la suma naranja, que la suma verde. Entonces, si esto fuera como números reales, esto debería funcionar así porque en los números reales existe la ley distributiva. Y ahí llego a que, este es el resultado de este producto, si yo tuviera una propiedad de distribución, debería ser esta. Y ojo que es muy importante acá que I cuadrado de menos 1, que es lo que convierte esta parte, hace que I desaparezca, ¿no? Y por eso es que aquí hay un menos. Eh, pero, siguiendo un poco el orden de ideas, yo digo, no, en un sueño revelador, la multiplicación es esta. Y ahora que esta es la multiplicación, verifico que tengo la propiedad distributiva. Y no solamente esta que tengo acá, sino en realidad la distribución con complejos. O sea, si yo tengo un número complejo más otro número complejo multiplicado por un tercer número complejo, esto debería dar z por u más w por u. ¿Sí? O sea, pero ahora todos complejos. Esto debería ser un a más ib, este aquí debería ser un c más id, y esto debería ser un, qué sé yo, x más y. ¿Sí? Entonces, con todos números complejos, esto debería funcionar, ¿sí? Y va a funcionar, ¿sí? Porque justamente lo que hago es, a nivel casi como molecular, garantizar la propiedad distributiva, y eso es lo que luego se va a replicar. Claro, mezclando con que la suma de números reales y el producto pues tienen esas propiedades algebraicas. Sí, Luis, más o menos. Sí, profe, tiene todo el sentido del mundo. Ok. Gracias. Y listo, Giancarlo. Bien, profe. Y es que para entenderlo mejor me sirve mucho hacer analogías. Entonces, podríamos decir que los números complejos son como vectores. Hacer una multiplicación, esa no se saldría del plano y no quedaría como en un espacio. Vamos para allá, no, vamos para allá justamente porque la idea es, listo, los complejos, dijimos los complejos, digamos que en una forma de razonamiento, los complejos nacen como una solución geométrica a un problema algebraico, ¿sí? Recuerden que todo arranca con que en los números reales no hay soluciones, no hay números cuyo cuadrado de menos 1. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo solucionamos eso? Se introdujo un contexto geométrico, y a través de una idea geométrica dijimos, bueno, que aparezca un número i que haga que su papel geométrico sea rotar 90 grados. Entonces ahora, después de hacer esa analogía geométrica, dijimos, bueno, cada número complejo le corresponde un punto en el plano y cada punto en el plano. Entonces tenemos siempre álgebra, o sea, o digamos objeto abstracto matemático, que son números complejos o el conjunto de números complejos, con una interpretación geométrica, que son planos en puntos en el plano.
Ahora estamos trabajando con la parte algebraica. Entonces, algebraicamente, esto que está aquí, así se suma, así se multiplica. Y ahora tenemos que ir a la geometría nuevamente. Geométricamente, ¿qué es la suma? ¿Qué es el producto? Y ahí vamos a hablar de vectores. Ahora, no se sale del plano porque esto que está acá le corresponde a algo en el plano. Esto es un número alfa real más un número real beta por i. O sea que si yo voy al plano, pues busco dónde está alfa, busco dónde está i beta, y aquí estará alfa más i beta. Entonces este está en el plano, este está en el plano y el resultado está en el plano, ¿sí? Lo que pasa es que hay que ver geométricamente cómo ubicamos esto. Y ahí los vectores se van a quedar bastante cortos. Los vectores explican muy bien acá, ¿sí? Vamos a hacer aquí un spoiler. Entonces, alerta de spoiler. Si interpreto los complejos ya no como puntos, sino como vectores, esto corresponde a la suma vectorial. Pero con la multiplicación no hay multiplicación de vectores, ¿sí? Y si ustedes recuerdan sus clases de física del colegio, seguramente les dijeron, ay, sí, vea la suma de vectores, bla, 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 que si los vectores se multiplican por un número real, que modifican la magnitud del vector, si es positivo, si es negativo, invierten el sentido, bla, 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 y pueden representar ese tipo de multiplicaciones. Pero un vector multiplicado por otro no existe, salvo algo que se llama producto vectorial, que lo que hace es generar un vector en 3 dimensiones, pero eso ya no tiene que ver con números complejos. Porque, ese producto, cuando uno hace el producto U cruz B, ese producto no da esto, ¿sí? Entonces, no, esa multiplicación vectorial o el producto cruz no da esto que está acá, ¿sí? Entonces, como no da esto que está acá, pues esa no es la representación geométrica de esta multiplicación, ¿sí? Entonces, también hay una cosa que se conoce como producto punto, producto escalar de vectores, pero eso da un número real, o sea, eso no da un número complejo. Entonces, tampoco es esto que está aquí arriba. Entonces, a pesar de que eso también se representa con un punto. Entonces, la idea es que vamos a darle interpretaciones geométricas, tanto de la suma como el producto, pero esas representaciones geométricas van a estar en contextos diferentes. Acá en el contexto de los vectores y acá en el contexto de las formas polares. Entonces, sí, pero ya vamos para allá. ¿Sí? Entonces, ahora sí, cerramos la alerta de spoiler. ¿Algo más, Giancarlo? No, no, señor, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, va a ser muy importante aprender a operar, ¿sí? Entonces, esto, digamos, va a haber una parte aquí en el curso donde ustedes van a tener que sentarse a operar, ¿sí? Entonces, ustedes imaginen un niño cuando el niño empieza a contar, ¿no? Entonces, el primero conoce los números naturales, ¿sí? Entonces, que están con los dedos, el 1, el 2, el 3, bueno, entonces, digamos, cuenta de 1 a 10. Pero luego dicen, bueno, entonces ahora vamos a sumar, ¿no? Entonces, la suma es como una especie de agrupación. Entonces, yo tengo 2 manzanas, entonces 2 manzanas, entonces contando con los dedos, entonces 1, 2, 3, 4, entonces llego a 4, ¿sí? Pero hay que dominar las operaciones, entonces ya ustedes no suman con los dedos, por supuesto que no. Entonces aquí más o menos lo mismo, presentamos nuestros objetos, los objetos son los números complejos, y ahora tenemos 2 operaciones, la suma y el producto, entonces necesitamos aprender a operar con ellos. Entonces voy a hacer un par de ejemplos, pero pues ya los otros ustedes los hacen en sus casas y dediquen un buen tiempo a aprender o a familiarizarse con esta manipulación. Entonces, bueno, primera observación, la suma tiene un módulo que va a ser 0 más 0i. Recuerden que 0 más 0i lo podemos, como él está sobre la recta horizontal, es el mismo 0, ¿sí? O sea, como puntos del plano. Entonces, a este punto es el punto de coordenadas 0,0, pero cuando yo estoy aquí en la recta real, aquí está el 0, entonces es el mismo punto. Entonces, 0 más 0i lo podemos reescribir solamente como 0. Entonces, ahí tenemos un módulo para la suma. Tenemos un módulo para el producto, habría que verificarlo, pero el módulo para el producto es 1 más 0i. Entonces es 1 más 0i. Entonces como aquí está otra vez, ¿no? Entonces aquí estoy en la recta real, aquí está el 1, aquí está el 0i, o sea que este punto sería 1 más 0i, pero como parte de la recta real es igual donde está el 1. O sea, estos dos son el mismo objeto. Entonces 1 más 0i es como el 1. Y eso es bueno, porque entonces yo cuando digo, bueno, multipliquemos por 1 en los complejos, es multiplicar por 1 más 0i.
Solo que ya nosotros tenemos en nuestras mentes que multiplicar por 1 es el módulo. Entonces, multiplico por 1, pues no pasa nada. Es decir, z por 1, da z. ¿Sí? Entonces, siendo z ahora un número complejo. Bueno, los inversos aditivos. Entonces, ¿cómo es el inverso aditivo? Entonces, recuerden que para los inversos aditivos, nosotros ponemos una rayita antes del objeto. Entonces, yo tengo el a más bi, su inverso aditivo es ponerle una rayita. Bueno, como número real va a ser el menos a más menos bi. ¿Sí? Solo que aquí el más menos, pues por simplificación de escritura, simplemente ponemos menos. Entonces, simplemente sería el menos a por el menos bi. Y aquí también uno puede aludir un poco a la memotecnia, decir, bueno, menos por más da menos y menos por más da menos. Entonces, simplemente menos a menos bi. Esto es como para que vean que la escritura, digamos, no la podemos alejar mucho de la manipulación que ya veníamos trayendo. Entonces, por eso, digamos, hacemos más laxa la escritura. O sea, ya no vamos a escribir menos a más menos bi, sino que escribimos menos a menos bi para que este tipo de operaciones las podamos hacer mentalmente rápidamente. Bueno, y los inversos multiplicativos. Entonces, y aquí, ojo, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer 1 sobre a más b por i? Entonces, este sería el inverso multiplicativo del a más bi. Entonces, eso me debe dar un número complejo, es decir, debe dar algo más algo por i, donde esto que está aquí es un número real y esto que está aquí también es un número real. Entonces, bueno, así como que la multiplicación es medio extraña, medio rara, entonces aquí los inversos multiplicativos también se hallan un poco extraños. Entonces, fíjense que aquí tomamos este a y lo ponemos acá y lo dividimos por a cuadrado más b cuadrado. Entonces, tomamos el a y el b, estos son números reales, y la suma de sus cuadrados la ponemos aquí a dividir con a, y esa suma de cuadrados pues, podemos dividir aquí con b y hacemos una diferencia. Y este sería el inverso multiplicativo del a más b. Claro, a más bi no puede ser 0 a 0i, o sea, no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Pues porque entonces aquí estaríamos dividiendo por 0 al cuadrado más 0 al cuadrado queda 0. Y recuerden siempre, eso es como el 11º mandamiento, nunca dividirás por 0. ¿Sí? Entonces dividir por 0 es siempre se me va la palabra. Bueno, digamos que no tiene una explicación. Bueno, se me fue la palabra que usamos en matemáticas. Pero bueno, no vamos a ir por 0. Entonces, claro, y nosotros ya sabíamos eso. En los números reales, todos tienen un inverso multiplicativo a excepción del 0. Bueno, aquí también, todos tienen un inverso multiplicativo a excepción del 0 más 0i, que es el 0. Entonces, el 0 no tiene inverso multiplicativo. Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces vamos a hacer estas operaciones. Aquí voy a pedirles que me ayuden mentalmente. Entonces, si tengo menos 5 medios más 2i y lo sumo con 2 menos 5i, bueno, entonces el resultado debería ser. Entonces, como estoy sumando, hago partes reales. Entonces, la suma de estos dos, esta suma da menos un medio. Aquí da menos un medio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerle aquí... Hacemos verdecito. Entonces, este que está acá, junto con este que está acá, lo sumamos y ahí obtenemos este resultado. Ahora vamos a sumar los que sí tienen i. Entonces, el 2 lo sumo con el menos 5 y ese resultado ese resultado, ¿cuánto da ese resultado? Da menos 1. Entonces aquí el resultado será menos 1. Y entonces simplemente esta es la parte que no lleva i y esta es la parte que sí lleva i. O sea que esto sería menos 1 por i. Y aquí sumamos. Claro, si queremos escribir esto un poquito más bonito, sería menos un medio menos i. Entonces queremos, para no escribir el menos 1 por i, pues simplemente podemos escribir
menos i. Entonces ahí tenemos el resultado. Vamos a multiplicar estos dos. Entonces, a ver Qué si... pena. Sí, adelante. Porque 2i más 5i dio menos 1. Ah, sí, no, perdón, no, estoy yo elevado. Está elevado, perdón. Gracias, Dana. No, da menos 3. Entonces escribimos menos 3 y ya, gracias. ¿Sí? Gracias, Dana. Yo soy malísimo haciendo operaciones mentales. Entonces ahí ustedes están pendientes que no le embarre. Bueno, acá la multiplicación. Entonces la multiplicación decía, bueno, multiplique este por este. Eso da 2. Luego multiplique este por este. Eso da menos 3. Vamos a poner entre un paréntesis y eso se resta. Y ahí queda la parte que no tiene i. La parte que sí tiene i era un poco como cruzada. Hacemos este por este, entonces da menos 3. Luego hacemos este por este, ese da 2. Y aquí sí sumamos normalito. Y esa parte va con i. Y aquí sumamos. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Bueno, esto sería algo así como... Fíjense que aquí tengo menos con menos, o da más. Entonces ahí da 5. Y aquí tengo menos 3 más 2 da menos 1. O sea, más menos 1 por i. Ahí está correcto, ¿sí? Porque los números reales son algo más otro real por i. Pero si queremos escribir esto un poco más simple, simplemente escribimos 5 menos i. ¿Sí? Como aludiendo aquí a que más por menos da menos y 1 por i, pues da i solamente. Entonces queda 5 menos i. Pero hasta aquí está ok. ¿Sí? Solo que si quiero escribir un poquito más sencillo, sería 5 menos i. Bueno, vamos a calcular este inverso. El inverso multiplicativo de 1 sobre raíz de 2 más 3i. Entonces, claro, esto debe darme un complejo, debe dar algo más algo por i. Fíjense que, digamos, eso no es lo que está escrito acá, que sí tengo el más i, pero está en un denominador. Entonces, a ver si nos acordamos de la formulita. Era como, tomamos este, a ver, vamos a cambiar aquí el color. Tomamos el raíz de 2 y lo poníamos acá. Y dividíamos por la suma de los cuadrados, o sea, raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Luego tomábamos este 3, lo poníamos por acá, dividíamos por lo mismo, raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Esta es la parte que lleva ahí y la fórmula para calcular inversos dice que lleva un menos. Entonces aquí ya es cuestión de hacer las operaciones. Entonces aquí tengo raíz de 2 sobre, raíz de 2 al cuadrado da 2, más 9 da 11. Entonces da 11. Aquí sería 3 onceavos también. Estos van con i y aquí va un menos. Entonces aquí les voy a dejar una tarea, ¿sí? Para que ustedes verifiquen que de verdad ese es el inverso multiplicativo. Entonces, tarea. Entonces la tarea es, si yo hago el raíz de 2 más 3i y lo multiplico por este que me dio, o sea, el raíz de 2 por 11 menos 3 sobre 11 por i, bueno, esa multiplicación, claro, lo que estoy diciendo es que este es el inverso multiplicativo de este. O sea que esa multiplicación tiene que dar 1. 1 o 1 más 0i. ¿Sí? Cualquiera. Si lo quieren ver como complejo, 1 más 0i. Si lo quieren ver pues simplemente como número real, da 1. Entonces, claro, este número tiene que ser tal que al multiplicarse por este, pues el resultado de el módulo del producto. El módulo del producto es el número 1. ¿Sí? Que es lo que hice acá. Bueno, y vamos a hacer esta operación. Por ejemplo, ¿cómo hago 3 menos 2i dividido por 2 más i? Bueno, esto básicamente sería como 3 menos 2i multiplicado por 1 sobre 2 más i. Entonces, claro, necesitamos hallar primero. Claro, dividir por 2 más i es multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces, claro, primero tenemos que calcular el inverso multiplicativo. Entonces calculamos el inverso multiplicativo. Entonces recuerden que va 2 sobre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Aquí va 1 sobre, lo corremos un poquito, 1 sobre 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esta es la parte que tiene i y aquí va con un menos. O sea que esto sería 3 menos 2i multiplicado por 2
quintos menos un quinto por i. Y aquí ahora ya lo que tengo es una multiplicación de dos números complejos, ¿sí? O sea, este por este, luego este por este con un menos, y luego este por este, y luego este por este, y bueno, sumamos. Bueno, ahí les dejo de tarea terminar. ¿Sí? Pero, ¿cómo hacemos un cociente, una división? Entonces, simplemente tomamos el numerador y eso multiplicar por 1 sobre el que está en el denominador, pero ese es justamente el inverso multiplicativo. Básicamente lo que estoy diciendo es algo así como que z sobre w es igual a z por el inverso multiplicativo de w. Entonces es exactamente la misma álgebra que teníamos con los números irracionales. Y este último, bueno, tampoco lo voy a hacer, pero a ustedes les queda tarea. ¿Qué pasa si hago menos 1 más 2i elevado al cubo y dividido por 1 más i? Bueno, esto sería algo así como 1 más 2, no, menos 1 más 2i multiplicado otra vez por menos 1 más 2i, multiplicado otra vez por menos 1 más 2i, y ahora multiplicamos por el inverso multiplicativo del que está en el denominador, o sea, 1 más i. Entonces, claro, aquí hay que hacer las multiplicaciones en parejas, porque aquí ya no es tan fácil como multiplicar mentalmente, que voy a multiplicar 4 complejos. Bueno, aquí el complejo que me queda acá. Podríamos aplicar, para este cubo, podríamos aplicar la factorización de binomio o perfecto cúbico. Sí la pueden aplicar, si ustedes pueden pensar, qué buena pregunta, Christopher. Dame un segundo y digamos, la trabajamos un poco más. Pero bueno, aquí multiplico esos tres. Si hago el inverso multiplicativo de esto sería 1/2 menos 1/2 de i. ¿Sí? Aquí ya mentalmente yo hice aquí 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, entonces ahí da 2. Y ahora lo que me queda es la multiplicación. Lo que está diciendo es que como la operación es binaria, pues nos toca de pronto agrupar de a 2, ¿cierto? Y aquí me sale un complejo y lo multiplicamos con el resultado que me da acá. Esa puede ser una opción. Ahora, Christopher dice, bueno, nosotros sabemos hacer binomios al cubo, o sea, menos 1 más 2i al cubo. Sabemos que es el primero elevado al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más el segundo el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Entonces, sí, esto vale. O sea, se puede usar. O sea, aquí eso está ok. ¿Qué hay que tener en cuenta aquí? Que esta parte que está acá es, por ejemplo, menos 8i. ¿Y por qué es menos 8i? Ah, porque i al cubo era menos i. ¿Sí? Entonces, i 2 al cubo, pues da 8, ¿no? Y esta parte que está acá, toda esta parte que está acá, es 2. ¿Por qué es 2? Ah, porque i cuadrado es menos 1, que multiplicado por este menos 1, pues queda más, y pues me queda 2. Entonces, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a ver el binomio al cubo, tenemos que siempre reducir a que aparezcan números reales y números reales multiplicados por i. O sea, i al cubo no nos sirve. O sea, siempre la estructura es un número más un número por i. Entonces, siempre hay que ver la forma de que siempre aparezcan solamente y a potencia 1. Entonces, cuando usamos el binomio al cubo, la fórmula de Newton, entonces, pues me va a quedar i al cubo, pues simplemente recordamos que i al cubo es menos i. O sea, hay que reducir las potencias a solamente potencias 1 de i, ¿sí? Sean positivos o negativos. Y lo mismo aquí tengo i cuadrado, entonces hay que acordarnos que i cuadrado da menos 1. Bueno, aquí pues ya no tenemos problema. Y luego sumamos los que no tienen i, sumamos los que sí tienen i, y ahí podemos resolver todo esto, por ejemplo, claro, de una manera un poco más rápida. Y luego pues multiplicamos por el inverso multiplicativo de esto. Ya ahí ya depende de cada quien cómo lo quiera hacer. Adelante, Ana. Qué pena, profesor, me envió a bajar la mano. Ah, ok, no te preocupes.
Bueno, entonces, como les decía, pues hay que trabajar, hay que hacer y hacer operaciones como para familiarizarnos un poco con todas estas, ahora con esta suma. Bueno, la suma no es tan difícil, pero creo que el producto hay que tratar de memorizarnos. Ahora, la moraleja con lo que hicimos y con la discusión que hicimos con Luis, o nos memorizamos la fórmula para multiplicar o aplicamos una ley de distribución y vuelve y juega. Nos acordamos que i cuadrado es menos 1, ¿no? Entonces, por eso este menos que está acá. Entonces, lo pueden hacer como quieran. O aplican la ley distributiva, por supuesto hay que hacer un par de pasos extra, o aplican una fórmula directamente y resuelven estas operaciones. Las dos formas está correcto. Bueno, entonces, ya como definimos las operaciones, sabemos que hay un módulo, que hay inversos multiplicativos, módulo para la suma, módulo para el producto. Entonces, uno se pregunta, ¿qué tan parecidos son los complejos con con los reales? Entonces, bueno, los complejos con esas operaciones forman un campo. Esa es una muy buena noticia. A ver si se acuerdan qué es un campo. Un campo quiere decir que cuando yo estoy sumando, tengo propiedad clausurativa, asociativa, hay elemento módulo, hay elementos inversos y hay conmutatividad. Cuando multiplico, entonces la propiedad es clausurativa, asociativa, conmutativa. Hay inversos multiplicativos a excepción del cero. Y ya no, pero clausurativa, asociativa, modulativa, existencia de inversos. Siento que me falta una propiedad. Conmutativa. Pues ya la dije, asociativa, conmutativa, clausurativa, asociativa, conmutativa, existencia de elementos inversos. Bueno, igual aquí las tengo anotadas. Se me escapa una, pero no sé cuál es. Clausurativa, conmutativa, asociativa. Elemento neutro. El elemento neutro es el 1 y existen inversos multiplicativos. Con la suma, pues lo mismo, ¿no? Clausurativa, conmutativa, asociativa. Existe el elemento neutro que es el 0 y existen los inversos aditivos. Entonces, y tengo las dos propiedades que me relacionan, no, perdón, la propiedad que me relaciona la suma y el producto, que es la propiedad distributiva, ¿sí? Ahora con números complejos. Entonces, estas 11 propiedades son las que me dicen que él es un campo. Entonces, uno dice, bueno, pero se tienen que diferenciar. Entonces, bueno, porque si no se diferencian de los reales, pues serían como los reales. Pero bueno, aquí está la diferencia. Los números complejos no se pueden ordenar. ¿Sí? Ellos no los puedo ordenar. Entonces no puedo decir, es que este número complejo es mayor o igual a este. O bueno, los puedo ordenar, pero ese ordenamiento no lo puedo, no se comportaría bien con las operaciones. Es decir, no tengo, recuerden que nosotros tenemos que si, por ejemplo, en los reales, que si A es mayor o igual a B, entonces A más C es mayor o igual que B más C. Es decir, puedo mezclarlas, el orden con las operaciones. Y si el C es mayor que 0, entonces A por C es mayor o igual a B por C. ¿Sí? Entonces, con los complejos, si los llego a ordenar, no tengo estas propiedades. ¿Sí? Entonces, decimos que no es ordenado. Porque las estructuras por sí solas separadas no me sirven. Es decir, cuando yo involucro algo en el conjunto, quiero ver cómo se relaciona con todo lo que yo ya tenía. Entonces, como ya tenemos las operaciones, si lo fuéramos a ordenar, pues necesitaríamos que ese orden se tuviera alguna relación con las operaciones. Pero bueno, él no se puede ordenar siendo ese orden compatible con las operaciones. Entonces ahí perdemos algo, ¿sí? O sea, cuando estamos en los reales es un campo ordenado y es completo. Aquí pues tengo campo, pero pues no lo puedo ordenar. Y si no tengo orden, no puedo hablar de supremo, ¿sí? Entonces no tiene sentido hablar de si es completo o no. Bueno, observaciones, entonces el 0 es 0 más 0i, el 1 es 1 más 0i. Los inversos aditivos, pues simplemente es tomando los inversos aditivos en las partes reales. O sea, esto se apoya mucho en lo que ya sabemos con los números reales. Y los inversos multiplicativos, pues se calculan como los estábamos calculando. Y fíjense que aquí también nos apoyamos en los inversos multiplicativos de los números reales, porque aquí dividir por a cuadrado más b cuadrado es multiplicar por el inverso multiplicativo en los reales de a cuadrado más b cuadrado. Entonces,
Claro, si nos apoyamos bastante en las operaciones de los números reales y aludiendo un poco a las propiedades que se tienen allá, pues es natural que aquí también tengamos todas esas mismas propiedades. Y estas 11 propiedades son las que permiten hacer álgebra. Es por eso que el binomio de Newton, entre muchas otras cosas, también funciona acá. Por eso es que la pregunta de Christopher era muy pertinente. Si yo quiero hacer el 1 más i y lo hago a la potencia 10, pues en vez de estar multiplicando, porque es supremamente engorroso, podemos aplicar el binomio de Newton. Entonces, y hay muchas otras cosas del álgebra que vamos a poder usar, que vienen un poco de los números reales. Porque el álgebra depende de esto, de las propiedades, de poder conmutar, de poder distribuir, de tener módulos. Y bueno, y aquí, digamos, a modo de cultura general, nosotros teníamos los números reales que eran ordenados, conmutativos y asociativos en las dos operaciones, ¿no? Tanto en la suma como en el producto. Cuando ahora tenemos los números complejos, entonces tenemos la conmutatividad y la asociatividad para las dos operaciones, pero ya no pueden ser ordenados. Uno puede preguntarse, no, entonces, profe, vamos a hacer un conjunto más grande que los complejos. Vámonos, vámonos hasta la dimensión 4, hasta la dimensión 3. Bueno, no sé, uno empieza a ver que esto puede crecer. Y sí, hay algo que se llaman los cuaterniones o cuaterniones de Hamilton. Cuando estén en los juegos de física les van a hablar de ellos. Esto vive en 4 dimensiones. O sea, sí, esto era dimensión 1, dimensión 2, esto va a dimensión 4. Y allá tenemos sumas y productos, pero pues ya no los podemos ordenar. Los cuaterniones contienen a los complejos, o sea, tenemos reales. Un conjunto más grande son los complejos y más grande que ellos son los cuaternios. No creo que es con una H. R contenido en C y los cuaternios de Hamilton creo que se simbolizan con H. Como ahí están los complejos, pues tampoco se pueden ordenar. Pero en las operaciones que se definen acá, tenemos la asociatividad más no la conmutatividad. Eso genera un problema grandísimo. Por ejemplo, ya yo no puedo hacer A, por ejemplo, yo quiero hacer A por B al cubo. Esto es A por B, A por B, A por B. Esto es A por B elevado al cubo. Es AB, AB, AB. Y ya no puedo, o sea, fíjense que para decir, no, es que esto es A al cubo, B al cubo, yo necesito intercambiar las posiciones aquí para que la A se me junte con esta otra A. Y aquí también intercambiar posiciones para poder juntar todas las A's, que me quede A, y luego B, 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 y decir que es A al cubo, B al cubo. En los cuaterniones de Hamilton, AB al cubo no, AB al cubo es AB por AB por AB, o sea, es AB, 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 o sea, no hay forma de simplificar esto. Es muy, muy tedioso cuando uno trabaja con los cuaterniones de Hamilton, la conmutatividad uno la echa de menos, porque es muy difícil hacer operaciones allá, porque el orden no lo puedo cambiar, siempre me toca respetar el orden. Y si ustedes dicen, no, yo quiero irme hasta la dimensión 8, bueno, llegamos a algo que llaman los octoniones, y allá se pueden sumar y se pueden multiplicar, pero no se pueden ordenar, no se pueden conmutar y tampoco se pueden asociar. No tener la asociatividad también es un dolor de cabeza. Porque eso quiere decir que cuando yo hago las operaciones, tengo que preservar el orden de escritura izquierda a derecha. Entonces, no es que, no, venga, sumemos primero estos dos y luego estos dos y luego, o sea, se va a sumar 4, no es que sumo los dos primero, luego los otros dos, luego el resultado o sumo los del medio, no, o sea, ya digamos que cuando uno hace operaciones hay que estar poniendo paréntesis todo el tiempo para decir cuáles son los dos que estoy operando y esos paréntesis no pueden cambiar de posición. Entonces aquí es muchísimo, muchísimo más difícil operar, pero bueno, es como ver cómo, digamos, los sistemas numéricos pueden ir creciendo, 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 solo que se van perdiendo cosas. O sea, en el camino, digamos, crecer nos va implicando tener muchas más limitaciones, muchas menos propiedades, pero pues cada conjunto tiene una validez bastante grande dentro de lo que quiera representarse. Entonces, los números complejos nos ayudan a representar muchas cosas, muchas situaciones de la geometría, muchas situaciones físicas. Entonces, pues perder el orden no es como tan grave. Y lo mismo pasa con los cuaterniones. Entonces, cuando estamos trabajando con cuaterniones de Hamilton, pues está trabajando unas estructuras o digamos unos modelos
físicos, químicos muy puntuales, donde pues esos objetos ayudan a entender qué pasa. Entonces, ahí uno dice, bueno, pues no hay la conmutatividad, es un poco más complejo, pero ellos me están ayudando a entender matemáticamente una estructura o un sistema, un modelo de algo físico, algo químico, entonces vale la pena estudiarlos. Obviamente, pues estos que están acá no los vamos a ver en este curso. Pero pues hay que estar muy atentos porque el curso de física, de físico-química, seguro que sí les van a hablar sí o sí de los cuaterniones de Hamilton, no sé si de los octoniones, pero bueno. Y también hay que ver interesante cómo geométricamente, digamos, esto se representa con una recta, esto se representa con un plano, esto hay que representarlo como un espacio cuatrodimensional y este con un espacio 8-dimensional. Y también cuando van cursos de álgebra lineal, pues allá ven un poco las dimensiones de los espacios vectoriales, allá digamos como que van a ahondar un poco en estas ideas. Por ahora, pues quedémonos aprendiendo un poco más de números complejos. Adelante, Oscar, ¿qué inquietud tienes? Profe, mencionas de que en los números complejos se representan las dos dimensiones, pero se me genera la duda de, ¿en la tercera dimensión aplica también los anteriores o hay un intermedio que no colocas en el meme? Bueno, lo que pasa es que la cuestión es cómo definimos las operaciones. Entonces, cuando yo estoy en dos dimensiones, entonces yo tengo los A más BI, entonces yo ya sé cómo se multiplican, cómo se suman, cómo se multiplican, y todo tiene que ver es con qué tipo de propiedades, o sea, todo tiene que ver es con esta lista, o sea, qué tipo de propiedades quiere. Ah, yo quiero que Z por W sea lo mismo que W por Z. Entonces, cuando uno está definiendo las operaciones, es mucho más fácil hacerlo con 4 y con 8, y además que lo que uno hace es como emular, o sea, esta idea que tuvimos de que hay un número cuyo cuadrado de -1, entonces unas ideas muy similares son las que generan los cuaterniones. Y ahí se hace necesaria las 4 dimensiones. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y qué pasa con algo en dimensión 3? Entonces uno podría decir, hagamos lo contrario, tomamos la dimensión 3 e intentemos definir la suma y la multiplicación. Y la suma no tiene mucho problema, porque la suma siempre se hace componente a componente en cualquiera de estos ejemplos. Pero con el producto hay mucho lío. O sea, cuando usted intenta definir un producto y usted quiere tener, no sé, digamos, la clausura, la parte clausurativa, entonces ahí hay que ver, entonces como, o los módulos. O sea, algo que uno sí no quiere perder es los módulos y los inversos, porque es que si no hay un módulo para la operación, entonces como que, bueno, o sea, como que no, tampoco van a existir los inversos. Entonces, cuando uno intenta definir las operaciones preservando, bueno, eso se llaman estructuras de grupo, eh, bueno, hay varias estructuras algebraicas, entonces está cuando es una sola operación, entonces se habla de grupo, pero si uno pierde algunas propiedades, como la conmutatividad, se llama semigrupo, se va perdiendo otras, se llaman monoides, entonces dependiendo de qué tantas propiedades quiera uno mantener, se da uno cuenta que con 3 dimensiones básicamente no se puede, ¿sí? Entonces, por eso, digamos, un poco digamos, la forma en como yo salto de acá a acá, induce a que la dimensión sea 4, pero no solamente es la forma en como yo extrapolo, sino que también para garantizar algunas de estas propiedades se hacen necesarias las 4 dimensiones. Yo la verdad nunca, digamos, desde el punto de vista matemático, no he leído si hay pruebas o intentos de tener 2 operaciones en 3 dimensiones y preservando las propiedades, pero sí creo que se hace necesario, si yo quiero mantener, por ejemplo, módulos, perdón, neutros e inversos de cada operación, creo que hay que ir hasta las 4 dimensiones. Entonces, ahí en los intermedios creo que no se puede hacer mucho algebraicamente hablando. Y pues, repito, también a veces hay que entender un poco que estos objetos han aparecido en la historia porque han querido modelar, ¿sí? Modelar situaciones dentro de la matemática, dentro de la física, dentro de la química, y entonces en esos modelos también pues como que aparecen de manera natural esas dimensiones, ¿sí? Las dimensiones 4 y 8. Fíjense que lo que hace uno es como duplicar, o sea, duplicar el objeto que ya tiene, ¿sí? Cuando nosotros teníamos la recta real, el giro de 90 grados lo que hizo fue generarme otra recta, y ahí fue donde aparecieron las 2 dimensiones. En el otro caso es algo muy similar, entonces yo tengo el plano complejo
y uno hace una operación geométrica para obtener, bueno, aquí el dibujo no me va a cuadrar, pero digamos aparecer otra especie de plano complejo. Entonces ahí es donde aparecen las 4 dimensiones. Y lo mismo pasa después con los octoniones. Entonces, no sé si haya una manera natural de pensar para ir de los complejos, que es algo dos-dimensional, a algo tres-dimensional, manteniendo 2 operaciones y con, digamos, las propiedades. Porque ya sabemos que la conmutatividad se puede perder en el camino, pero digamos, manteniendo la asociatividad y los neutros y los inversos de cada operación, creo que ahí ya no se va a poder, ¿sí? Pero es más o menos como lo que pasa. Pero no es una pregunta sencilla, ¿sí? Habría que hacérsela a un algebrista, que es un poco más especializado en este campo. Pero sí, creo que como lo que uno quiere es tener esto, es que si uno no tiene esto, no puede hacer álgebra. Es que esa es como la clave, ¿sí? Es decir, queremos hacer álgebra. ¿Álgebra en qué sentido? Hacer binomios de Newton, hacer potencias, hacer ese tipo de cosas. Entonces, todo eso, digamos, es la base, son las propiedades de las operaciones. Entonces, si yo pierdo las propiedades, pues no es que lo pueda hacer álgebra, pero va a ser una álgebra muy difícil, ¿no? Una álgebra difícil de comprender, una álgebra difícil de escribir, una álgebra difícil de operar, ¿sí? O sea, si yo la enseñara a una computadora, digamos, a trabajar con octoniones, pues por las limitaciones de las propiedades, digamos, la máquina va a tener que hacer más operaciones, usar más recursos, más memoria. Entonces, todo eso es lo que, digamos, la parte importante es el álgebra, ¿sí? O sea, ¿qué puedo hacer yo con esos objetos y esas operaciones? No sé si respondí a la pregunta, Oscar. Sí, profe, muchísimas gracias. Ok, ¿y Giancarlo, qué inquietud tienes? Pues es más una pregunta como para filosofar, ¿no? Y usted siempre que se encuentra un alto, pues se ha ampliado, ¿no? El conjunto de números, en conjunto de números en general. Entonces, cuando no podíamos, por ejemplo, sumar un número más pequeño o algo así, o, pero, bueno, restar un número más grande, cosas así, ¿ya? ¿Hay algún conjunto donde se contemple, por ejemplo, la división por cero? Eh, que yo sepa, no. O bueno. ah, mm. La división por cero, ya me acordé la palabra, es una indeterminación. Entonces quiere decir que no tiene un valor determinado en matemáticas. Y eso es un gran problema. Cuando uno está estudiando en matemáticas las estructuras algebraicas, entonces lo que uno dice es, bueno, el cero no tiene inverso multiplicativo, entonces no hace parte de lo que se llaman las unidades. Hay unas estructuras algebraicas mucho más complejas donde eso no le pasa al cero, sino que le pasa a muchos otros números. Entonces, no sé si allá se le puede dar un sentido a la división por cero, pero que yo sepa, no. Es decir, no. O sea, recuerden que como cada una de esas estructuras contiene a los reales, entonces como en los reales la división por cero no tiene sentido, pues en los conjuntos grandes tampoco la va a tener, ¿sí? O sea, tendría que irme yo, en vez de irme a estructuras más grandes, a estructuras más pequeñas. O sea, cualquier objeto que contenga los reales, pues preservando lo que ya hay en los reales. Entonces, como en los reales no tiene sentido la división por cero, pues en estos conjuntos tampoco. Entonces, yo creo que no. O sea, habría que salirnos del tipo de estructura y estudiar otras cosas dentro de la matemática para intentarle dar un sentido, pero en este momento no recuerdo. Yo la verdad creo que no. Bueno, muchachos, creo que dejemos hasta acá. Lo que vamos a hacer la próxima clase es ver cuál es la geometría de las dos operaciones y vamos a introducir lo que conoce como la forma polar y seguramente ahí le vamos a dar mucho más sentido a los números complejos. Bueno, igual creo que el tiempo también se nos ha terminado. Entonces, muchachos, feliz inicio de semana. Muchas gracias. Si tienen dudas, pueden mandar correos electrónicos, mensajes a través del campus. Estaré muy atento a responder todas las inquietudes. Igual, este tema de números complejos lo vamos a abarcar por varias clases porque hay mucho que hacer con ellos. Entonces, eso es muy interesante, sobre todo porque hay geometría involucrada en el concepto. Entonces, la idea es siempre poder ir de la geometría al álgebra, de la álgebra a la geometría, y pues esos puentes, pues nos vamos a demorar un poquito en tiempo para intentar como dominar un poquito estas ideas. Entonces, feliz inicio de semana a todos. Vamos a parar la grabación en 3, 2, 1.